Qué bueno que de nuevo nos encontramos una semana más con este programa de una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo y semana 16 de la segunda etapa del tiempo ordinario. La palabra de Dios ahora en el Evangelio de Marcos 6:30 al 34 nos habla de una situación bastante humana en Jesús para con sus discípulos. Y nos dice así: los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Esto está encajado previamente aquello que los mandó de dos en dos, a donde pensaba ir a predicar. Y ahora tenemos esta situación bastante humana en Jesús para con sus apóstoles y discípulos. Vengan a un lugar solitario para que descansen un poco. El descanso. El descanso debe de tenerse como un elemento de nuestra humanidad y también consecuentemente psicológica, para poder precisamente tomar oxígeno, tomar un poco también de convivencia. No se niega de evaluación y de compartir lo que habían enseñado como también realizado. Esto viene siendo la esencialidad y buena tarea que nosotros debemos de hacer con este descanso. Que sea, sí, un descanso, pero a la vez una convivencia como un crecimiento, como un también de confrontar. No se negaría ante el proyecto de Dios, de Jesús, que también tanto le ha preocupado. Veamos los anteriores domingos acerca precisamente del reino de Dios, como también de su profeta o profecía, o también evangelización. Estamos precisamente en vacaciones. Me gustaba una comparación de allá de España, que hay precisamente la motivación en varias iglesias. Nos lo relata el señor obispo Munilla, que este verano no sea un invierno para tu alma. ¿Y esto qué nos quiere dar a entender? De que precisamente hagamos de este verano una primavera, un crecimiento, una ayuda. Como hemos comentado últimamente, el color verde de los domingos
implica crecimiento. Crecimiento sí en nuestra fe, pero también crecimiento, como decíamos anteriormente, de despejarnos, de desestresarnos, diríamos ahora, pero también de convivir. Se reunieron con Jesús. También es bastante tenido en cuenta el domingo, nuestros descansos más ordinarios tienen esta connotación de convivir con aquellos que no hemos logrado convivir entre semana por el exceso, por el ir y venir del trabajo con sus grandes tensiones y también problemas. Pero también, ¿qué más nos dice la palabra? Segundo momento. Sí, fueron allá, tomaron la barca, se fueron a un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando desembarcó Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellas porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Ahora el descanso se convierte en enseñanza, con gran misericordia para con ellos. Y les enseñó muchas cosas. Les enseñó ¿a qué? En el Evangelio, a crecer. Y ese crecer ciertamente no lo va a ir despejando precisamente la segunda lectura de Efesios. Vamos a hacer un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos esta segunda parte del Evangelio del domingo 16. Comentábamos que este domingo en el Evangelio
está coyunturalmente para estos momentos de vacaciones, que nos habla precisamente de un descanso, que Jesús humanamente le sugiere a sus apóstoles. Y, segundo momento, este tal descanso se convierte no tan en descanso, pero en un descanso del Señor Jesús en el proyecto de su Padre. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, porque estaban desorientados como ovejas sin pastor. Cuando precisamente nosotros no tomamos ese descanso con la inspiración de nuestra fe en Jesucristo, en su plan y proyecto de nuevo, como hemos comentado, entonces vienen las desavenencias clásicas de nuestra vida y mundo. Y precisamente de ello nos habla Pablo, que nos está diciendo, porque en Él, Cristo Jesús, es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos hechos un solo cuerpo por medio de la cruz. Quizás nosotros ahora no tengamos esta división de judío y no judío. O también otra de las tales divisiones que encontramos viene siendo la de pagano e incircunciso. Ya Pablo en su tiempo nos había dicho, continuando con esta misma idea, ante Dios no hay diferencia de judío y no judío, esclavo o libre, hombre o mujer. Pero también se han ampliado estas diferencias o racias. Clásicamente hay 5 en México. El que yo tengo y tú no tienes. Yo sé y tú no sabes. Y de nuevo, tú eres hombre, yo mujer. Tú eres de la ciudad, yo soy de la provincia. Y también hay otro elemento muy acá en el sur, que viene siendo, tú eres indio, yo soy mestizo. Precisamente nos falta bastante reflexión en el proyecto de Dios, porque andaban como ovejas sin pastor, desorientadas, donde precisamente mucho había de esto, porque también se cree que
Esta multitud que seguía al Señor se cree que fue también después de la multiplicación de los panes. Y ahora tengamos en cuenta, y no debemos de pasar por alto, los pastores. De nuevo, si desde hoy nosotros, en nuestros descansos, vacaciones o no vacaciones, o no asistiendo a la enseñanza dominical en la Eucaristía, entonces tendremos más situaciones difíciles en donde precisamente ya de mayores, ya con responsabilidades, ya siendo pastores o dirigentes en este caminar de la vida, está el ay o los ayes de la primera lectura de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Son unos ayes que en otro momento, o quejas que en otro momento también lo oiremos en el Señor Jesús. Ojalá que no sea esta nuestra condición, sino el más bien la primera, de poder precisamente tomar conciencia de su enseñanza y vivirla humanamente en el caminar de la vida. Y que nuestros descansos no solamente sean de cuestión humana y psicológica, sino también de convivencia y de reunirnos con los otros creyentes en nuestra fe y compartir en una la presencia de Dios, que donde están 2 o 3, allí estoy yo en medio de ellos. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Ahora vamos a entrar al comentario de la ordenación general del misal romano. Entramos en el capítulo 57 de este libro, que nos habla de los principios generales para la disposición y ornato de las iglesias. Disposición
y ornato de las iglesias para la celebración eucarística. Lo tenemos en la ordenación del misal romano, capítulo 5, los números 288 al 294. Nos propone estos principios generales. Recordemos que si a un edificio lo llamamos iglesia, es porque en ese edificio se reúne la iglesia, es decir, la comunidad de los fieles cristianos. Lo mismo, si a un edificio lo llamamos templo, es porque en él se reúne la iglesia, que es el verdadero templo de Dios. En el Nuevo Testamento, el templo de Dios es Jesucristo, y nosotros, unidos a Él por el bautismo. Así pues, el primer principio para la edificación o restauración de iglesias es que sean lugares aptos para la realización de las acciones sagradas y para que se obtenga una activa participación de los fieles. El edificio lo necesitamos para reunirnos, celebrar, guardar la Eucaristía, los santos óleos, pero además pertenece a los signos sagrados. Una iglesia es señal de que allí hay una comunidad cristiana, que allí está Cristo en la Eucaristía y que caminamos hacia la iglesia del cielo. El segundo principio es este: los edificios sagrados y los objetos que pertenecen al culto divino sean, en verdad, dignos y bellos, signos y símbolos de las realidades celestiales. Démonos cuenta de que las iglesias y los objetos dedicados al culto no pueden ser como se nos ocurra. Han de ser aptos, que nos sirvan para el culto cristiano, dignos, que no desdigan de la grandeza sagrada del fin al que se destinan, bellos, que nos reflejen la belleza de Dios y manifiesten nuestro aprecio a su presencia salvadora. Signos y símbolos que nos manifiesten de algún modo que Jesucristo nos salva y las realidades del cielo a donde Él nos conduce. Por eso, la Iglesia busca el servicio de las artes, las acepta de todas clases, las conserva y promueve nuevas formas en cada tiempo, con tal que cumplan estos requisitos. De nuevo, repasamos: han de ser aptos, dignos, bellos y que estén dentro de lo que representan en tanto los signos y símbolos, que manifiesten el modo que Jesucristo nos salva y las realidades del cielo a donde Él nos conduce. De aquí la necesidad de formar artistas y los criterios para elegir las obras destinadas a la iglesia. Los criterios son: auténtico valor artístico, que sirva de alimento a la fe y alimente a la piedad, que responda al significado de aquello
para lo que se destina, que responda a los fines para los que se destina, que el ornato contribuya a su noble sencillez más que al esplendor fastuoso, que corresponda a la verdad de las cosas. Por ejemplo, ¿por qué no se puede poner flores artificiales? Pues porque no son flores y por tanto no son un signo falso. La Iglesia, por dedicarse a celebraciones santas, son edificios sagrados. Esto se expresa por un rito solemne llamado dedicación de la Iglesia, en el lenguaje ordinario llamado consagración de una iglesia, que debe realizarse en todas las iglesias catedrales y parroquiales de nueva construcción. Para las demás iglesias es suficiente el rito de la bendición. La disposición general del edificio sagrado conviene que se haga de tal manera que sea como una imagen de la asamblea reunida. Debe señalar bien el presbiterio como lugar de los ministros, así como el lugar de los fieles y coro, de modo que sea fácil su activa participación. La estructura y belleza del lugar y de todos los utensilios sagrados fomenten la piedad y manifiesten con santidad de los misterios que se celebran. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. También pueden acceder a otros medios de comunicación con una liturgia para la vida en iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts, como Spotify. Continuamos con este último segmento y vamos a entrar a revisar estos santos y santas de esta semana. Hoy, 21 de julio, San Lorenzo de Brindisi, presbítero y doctor de la Iglesia. Años 1559-1619. Se llama Giulio Cesare Russi. Era italiano y estudió en Padua, llegando a hablar griego, sirio y hebreo. Al ingresar en los franciscanos capuchinos, tomó el nombre religioso de Lorenzo. Era un gran predicador, pero fue nombrado provincial sucesivamente de varias provincias capuchinas y tuvo que ocuparse de otros asuntos. Se conservan sus obras teológicas en 15
volúmenes. El emperador Rodolfo II lo envió a pedir ayuda de los príncipes alemanes en los conflictos con los turcos. Lorenzo no solo obtuvo apoyo, sino que salió con las tropas como capellán, armado únicamente con su crucifijo. Más tarde, fue superior general de la orden. La muerte lo sorprendió cuando se dirigía a la corte de Felipe III de España a abogar por su pueblo oprimido en Nápoles. Lorenzo destaca con prudencia en sus tratos con poderes políticos, así como en diálogos ecuménicos. De la prudencia nos dice el catecismo: es la prudencia quien guía directamente el juicio de la conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. 22 de julio. Santa María Magdalena. Fiesta. María, de la ciudad de Magdala, que está cerca del lago de Galilea, fue una ardiente seguidora de Jesús y aparece en varios pasajes del Evangelio, aunque su identidad ha sido a veces discutida por los teólogos, que se preguntan si es la misma María, es la Magdalena o la de Betania. Lo que sí se conoce con certeza es que fue la primera en anunciar la resurrección de Jesucristo. Su amor apasionado por Él, su perseverancia en la búsqueda y su profesión de fe en la divinidad de Cristo son sus marcas distintivas. El catecismo se refiere a ella. María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. 23 de julio. Santa Brígida, religiosa. Años 1303-1373. Brígida, santa sueca, se casó a los 14 años y tuvo 8 hijos. Una de ellas, Carín, está también canonizada. Brígida fue su dama de compañía en la corte del rey Magnus e intentó, sin éxito, moderar los excesos del rey. Tuvo revelaciones privadas e hizo una peregrinación a Compostela, la tumba del apóstol Santiago, con su esposo. Al regresar, ambos decidieron marchar al monasterio y dedicarse a la vida ascética y de oración. Brígida fue fundadora de un monasterio doble, es decir, con los hombres en un edificio y las mujeres en otro, pero con regla y oración común. Desde allí, Brígida trabajó para el Papa regresara de Aviñón a Roma. Es patrona de Suecia. Su amor por la pasión de Cristo anima la contemplación de este misterio que lleva a la santidad de la vida, como dice el catecismo. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Número
2015. Día 25 de julio. A nivel de nuestra iglesia, celebramos con esta fiesta al apóstol Santiago. Era uno de los hijos del Zebedeo, testigo de muchas acciones de Jesús y de sus milagros. El Evangelio lo presenta en varios pasajes como alguien impetuoso y ambicioso, pero dulcificado después de las experiencias de la resurrección de Jesús e impulsado valerosamente a la misión. Conocido como Santiago el Mayor, es el único apóstol cuyo martirio ha quedado consignado en las Escrituras. En Hechos de los Apóstoles nos dice que el rey Herodes ordenó su ejecución a espada. Lo tenemos en Hechos 12, del 1 al 2. Enterrado en Jerusalén, se dice que sus reliquias fueron llevadas a Compostela, España, lugar que a través de los siglos ha sido centro de peregrinaciones. Su fiesta se celebraba desde el siglo VIII. El catecismo nos habla de esto. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir a la fe en Él. Aquí, en nuestra diócesis, celebramos a San Cristóbal Mártir, también el 25 de julio. La imagen más frecuente de San Cristóbal presenta un gigante barbudo que lleva sobre los hombros al niño Jesús y le ayuda a atravesar las aguas de un río. El niño sostiene el mundo con la punta de los dedos, como si jugase con una pelota. Esta imagen se refiere a una leyenda muy conocida por este santo. Según la tradición, su verdadero nombre era Réprobus y era gigante que deseaba servir al mayor rey que existiese. Llegado a la corte de un rey que se consideraba invencible, se puso a su servicio. Pero un día vio que el monarca se santiguaba ante la mención del diablo. Le preguntó él por qué, y el rey le dijo que tenía miedo del diablo, por lo que cada vez que lo oía nombrar, hacía el signo de la cruz, buscando con ella la protección. El gigante entonces se puso a buscar al diablo, considerándolo más poderoso que el rey. No tardó en encontrarlo y comenzó a seguirlo y a servirlo. Pero un día, pasando por un camino en que había una cruz, el diablo cambió de ruta. Réprobus le preguntó el motivo y el diablo admitió que se veía obligado a escapar asustado ante la cruz, porque Cristo había muerto sobre una cruz. Entonces, Réprobus lo abandonó para buscar a Jesucristo. Conoció a un ermitaño que le instruyó en la fe cristiana
y le sugirió que contribuyese a pasar las aguas peligrosas que algunos habían intentado atravesarlo y habían precisamente desfallecido en este intento. Este servicio le complacería a Cristo, pues mucha gente perecía incluso al atravesarlo. Un día, el gigante escuchó una voz infantil que le pedía ayuda. Era un niño que deseaba pasar a la otra orilla. El gigante lo cargó sobre sus hombros y comenzó a atravesar las aguas tumultuosas. Pero a medida que avanzaba, el peso del niño aumentaba, al punto de que solo con un gran esfuerzo consiguió alcanzar la otra orilla. Allí el niño le reveló su identidad. Era Jesús, y el peso que el gigante había soportado era el mundo entero, salvado por la sangre de Cristo. Esta leyenda, además de inspirar la iconografía occidental, ha hecho que San Cristóbal sea invocado como patrón de los banqueros, los peregrinos y los viajeros.